y de eso tomar tipologías, tipos de verificaciones de los elementos principales, ¿sí? No vamos a poder ver todas las verificaciones. Entonces, vamos a concentrarnos en algunas y vamos a tratar de hacer esas verificaciones lo mejor posible, ¿sí? Bueno. A ver. Bien. Bueno. Ustedes acá van a tener en el apunte algunas consideraciones preliminares. Yo se las voy a comentar porque es importante que las sepan. Primero, ustedes tienen que empezar a pensar algo que mejor lo han visto pocas veces en los otros años, y es que todas las estructuras, ¿sí?, son de características tridimensionales. Una estructura es tridimensional y funciona como una unidad, ¿sí? La estructura trabaja toda junta. Entonces, empiecen a pensar y empiecen a ver las estructuras, más que todas las estructuras metálicas, como un conjunto. No son planos, no son vigas, no son elementos aislados, sino que esos elementos aislados que ustedes calculan o analizan están dentro de una estructura en forma general, ¿sí? Todo lo que vamos a hacer, ¿sí?, va a ser trabajar con este apunte que ustedes vieron con el ingeniero Rosso, que es la 8ª edición del CIRSO 301-2017 del ingeniero Troglia, estructuras metálicas, proyecto por estados límites o estados últimos, ¿sí? Con ese libro vamos a trabajar, con esta fórmula y con esa edición, ¿bien? Porque por ahí hay algunos otros más viejos dando vueltas que tienen algunas correcciones, digamos, entonces sí o sí utilicen esta, consíganla porque es con la que vamos a trabajar. Y lo tercero que yo les quiero mencionar es esto que dice acá. Este es el último año y para muchos debe ser hasta por ahí capaz que la última materia. Bueno, ustedes ya son casi ingenieros de curso, o sea, casi profesionales. Están a punto de dar un paso para pasar de estar en la facultad a estar con un pie o dos pies en la calle trabajando y desarrollando su profesión. Entonces, una cosa que yo quiero pedirles es eso, que ustedes empiecen a pensar como esos ingenieros y esos profesionales que ya son, porque en definitiva lo que le está faltando a ustedes, tienen el 95% de su profesión ya aprobada, lista, y le faltan un par de materias y un par de cosas para rendir, presentar el trabajo final y recibirse, ¿sí? Y automáticamente van a estar del otro lado como profesionales. Entonces, empiecen a pensar y a ver la materia, las estructuras y todo lo que hacen ustedes como futuros profesionales, ¿sí? Ya no es un trabajo práctico, ya no es un apunte, sino que esto que ustedes tienen que ver acá es una herramienta de trabajo. Ustedes apenas salgan, les puede tocar tranquilamente que cualquier conocido o alguien les pida que le hagan un pequeño cálculo de una estructura metálica, un galponcito que tiene que hacer un mecánico amigo, un pintor, no sé, lo que sea. Entonces, véanlo de esa forma, empiecen a pensar como profesionales. Esto es una herramienta, ustedes tienen que aprender a calcular las estructuras para poder trabajar con esto y ganar dinero, por supuesto, ¿sí? Entonces, esas tres cositas les quería mencionar para que ustedes lo tengan en cuenta. Otra cosa importante, esta es una copia de ahí del libro, ¿sí? El proyecto estructural, ¿sí?, es importante que lo pensemos de esta forma, ¿sí? Para poder analizar, ¿sí?, el proyectista, dice, de estructura debe tener un conocimiento completo, o sea, tanto científico como intuitivo, ¿de qué? De la estática, la mecánica, la dinámica, el análisis estructural, resistencia de materiales, propiedades de los materiales, ¿sí?, la respuesta de esos materiales frente a la utilización. Todo esto que dice acá es todo lo que ustedes vieron en los otros años. Entonces, la idea es que ustedes empiecen a repasar todo eso que vieron, a refrescar todos esos conocimientos, ¿sí? Ustedes vieron análisis estructural, vieron todo lo que es resistencia de materiales, conocimiento de los materiales, tecnología de los materiales, cómo funcionan los materiales, ¿sí?, cómo es su respuesta ante las acciones, cómo funciona internamente, cómo resiste el acero y demás. Todo eso, ustedes ya lo conocen. O sea, nosotros acá no nos vamos a detener a explicarles todas esas cuestiones porque ustedes ya las han aprendido. Entonces tienen que repasarlas para poder ponerlas en práctica, porque hoy las vamos a combinar para poder definir y para poder determinar qué elemento tenemos que poner y poder verificar y decir, che, este elemento está correctamente ubicado
y tiene la sección que tiene que tener, por esto, por esto, por esto, hacer la verificación y darle el OK, digamos, para meterlo dentro de la estructura. Entonces, ustedes tienen que empezar de esta forma, ¿sí? La relación que existe entre la función, distribución y forma de los elementos estructurales, y también pensar que la estructura es un conjunto, que trabaja toda junta. ¿Sí? Entonces, para eso, es el punto B, tiene que ver este tema de la relación que hay entre los conocimientos teóricos con los conocimientos prácticos. Este curso no está separado, ¿sí? Entonces, yo tengo que relacionar todas estas cosas. Lo que ustedes ven con el ingeniero Rosso es neta aplicación acá de esos conocimientos, ¿sí? Están íntimamente relacionados. Bueno, algunos de los puntos principales, o podríamos llamar las principales secciones que vamos a ver dentro del desarrollo de la estructura. El punto 1, yo la dividí en varias, ¿sí? No, hay en este caso 8 puntos fundamentales, de los cuales algunos son los más comprometidos. El punto 1, que habla de selección de tipos de estructura, los sistemas estructurales, los elementos, las formas, además, todo eso, ¿sí? Tiene que ver con lo que nosotros le vamos a dar, ¿sí? Porque ustedes por ahora a lo mejor no van a tener la capacidad de diseñar sus propias estructuras. Este curso se llama Construcciones Metálicas y de Madera, pero no nos da el tiempo por ahí material para poder enseñarle a diseñar estructuras nuevas. Eso, la verdad que sería motivo de otro curso. Pero ustedes en este tiempo van a ver que van a empezar a adquirir una especie de gimnasia, se van a ir dando cuenta de cómo funciona esto del diseño. Por ahora nosotros le vamos a dar el diseño, la forma, los tipos de las tipologías y demás, ¿sí? Ustedes se van a concentrar mayormente en realizar estos 3 puntos que vemos acá, ¿sí? Ustedes van a hacer el análisis y la determinación de las cargas nominales de servicio, ¿sí? Eso requiere de hacer estas 3 cosas: análisis estructural general, comprender el esquema general de trabajo de la estructura, cómo viajan las acciones y demás, ¿sí? Hacer análisis particular de los elementos que queremos verificar y, por último, determinar cuáles son las cargas que van a actuar sobre la estructura, ¿está bien? Luego de eso vamos a determinar cuáles son las solicitaciones, ¿sí? Que va a tener cada uno de esos elementos, ¿sí? Y dentro de eso también vamos a realizar el cálculo de lo que son las solicitaciones últimas o las solicitaciones críticas o más desfavorables para ese elemento mediante la combinación de las cargas nominales, ¿sí? Y por último, en el tercer paso vamos a hacer lo que es el diseño, que generalmente se los vamos a dar, diseño de las formas y secciones, vamos a predimensionar, a verificar, y en caso de que no funcione, vamos a redimensionar y ajustar para poder dar la selección final del elemento. No nos vamos a concentrar tanto en la verificación, por ejemplo, del funcionamiento de toda la estructura y demás bajo cargas de servicio, evaluar alternativas, rediseñar, ajustar, elección, desarrollo final del proyecto y dibujo en CAD, ¿sí? No nos va a dar el tiempo para ver esto, ¿sí? Que es en definitiva un complemento de estos 3 puntos en los que nos vamos a concentrar, que son los principales. Pero el proceso de diseño, cálculo y verificación de la estructura comprende estas 8 etapas que vemos acá, ¿sí? De las cuales, como les digo, la 2, 3 y 4 son las principales en las que nos vamos a enfocar en todos los trabajos prácticos que vamos a hacer. Más que todo, mucho más que todo, la 2 y la 3 son las principales. La 4, que tiene que ver con la verificación de la estructura y de los elementos de la estructura, porque en definitiva uno verifica elementos particulares, ¿sí? Una columna comprimida, una viga flexionada, una unión traccionada, ¿sí? Pero esos elementos están dentro de la estructura. Entonces, es fundamental las 2 primeras partes, el punto 2 y el punto 3, ¿sí? Yo tengo que determinar exactamente cuáles son las cargas nominales y después con eso poder combinarlas para poder determinar las solicitaciones últimas con las que voy a verificar los elementos. Si yo hago mal este proceso, todo lo que viene para atrás está mal, porque cuando llego a verificar, si bien yo hice bien el proceso de verificación, verifiqué el elemento con una carga que no es, y si la carga no es la que el elemento tiene la realidad dentro de la estructura, entonces estoy verificando otro elemento, entonces no me sirve la verificación, por más que la verificación esté bien hecha. Entonces, estos 3 puntos son los que ustedes tienen que afirmar y afianzar. Por eso son sobre los que vamos a trabajar en forma intensiva, ¿sí?
Lo primero, acá ustedes van a ver que está todo el desarrollo escrito, digamos, de la descripción de la estructura, ¿sí? Vamos a ver que en el primer trabajo práctico yo les presento una estructura bien simple. Todas las estructuras van a ser bastante simples. Después, por ahí en la segunda mitad del año, vamos a complejizar un poquito más el esquema estructural, pero no mucho más. La idea no es que ustedes se rompan la cabeza, digamos, viendo estructuras bien complicadas, sino más bien que sobre estructuras de una complejidad media, ustedes puedan desarrollar todo el cálculo, digamos, y aprender cómo funciona. Entonces, fíjense, acá tenemos una especie de planta de techo, o de planta general, una vista de arriba, ¿sí? Esto no es una planta de techo como ustedes lo imaginan en arquitectura, simplemente tiene algunos elementos, fíjense que hay combinaciones de elementos, ¿sí? Tenemos columnas, ¿sí? Fíjense, C1, C2, C3, C4. A ver si tengo perdí el anotador. Ah, acá está. Ahora lo encontré. Digamos. Bueno, ¿ven? Ahí tenemos C1, C2, C3 y C4. Y del otro lado tenemos C5, C6, C7 y C8. Hay 8 columnas principales, ¿sí? 4 de un costado, 4 del otro costado. Si ustedes se fijan, acá en el medio tenemos 2 vigas centrales y en los laterales tenemos 2 vigas laterales que están apoyadas también en otras columnitas que no se llaman columnas, sino que se llaman parantes, ¿sí? Parante frontal y parante posterior. Ya vamos a ver para qué sirven, ¿sí? Eso es a nivel vertical. Todos estos elementos son elementos verticales que están marcados acá con un círculo negro, que determina que es una columna. Ya vamos a ver qué significa ese circulito negro, ¿sí? En el techo, sobre estas vigas que vimos recién, estos pórticos, que están armados con vigas y columnas, obviamente, ya vamos a ver el corte, tenemos correas, ¿sí? Fíjense todas las correas de techo o perfiles de techo que están separados 1,75 m, ¿sí? Y arriba de eso existe todo una chapa que lo cubre, ¿está bien? Esos son todos los elementos que tenemos. No hay otra cosa. Tenemos las medidas generales, ¿sí? Los pórticos están separados 6 metros, ya la estructura tiene 18 metros de profundidad o de largo, y de frente tiene 14 metros, ¿sí? Esa es la longitud total, ¿está bien? Bueno, si nosotros nos vamos un poquito más abajo, vamos a ver el corte. Fíjense, hay 2 cortes. El corte A, que nos muestra cómo es este pórtico acá, central, que son los 2 iguales, y tenemos el corte B, que nos muestra cómo son los pórticos extremos, ¿está bien? Bueno, fíjense que no hay ninguna cosa rara, ¿está bien? Los pórticos, vamos a ver si ahí se ve mejor. Sí, bien. El pórtico central, los 2 pórticos centrales, ¿sí? Están articulados en la base y articulados arriba, o sea que esta viga, que es la viga B1, apoya con una articulación simple sobre la columna, ¿sí? En este caso, el lado izquierdo de la columna 3 y el lado derecho la columna 7. Y lo mismo pasa para el otro pórtico, ¿sí? Sobre esas vigas apoyan las correas de techo que vimos, y fíjense que acá aparece también que en los laterales hay correas similares a las de techo para poder sostener la chapa de lateral. Entonces, todo el galpón está como forrado, digamos, con correas y chapa atornillada, ¿sí? En el techo esas correas apoyan sobre la viga, en los laterales apoyan sobre las columnas. Y esa es toda la estructura que hay. En la parte del frente y del fondo, ¿sí? El pórtico posterior o frontal, que son iguales, es muy similar. Fíjense que todo el esquema general es similar. La única diferencia es que aparecen estos parantes, ¿sí? Que le llamamos parante posterior o parante delantero o anterior, ¿sí? Frontal, perdón. Entonces, esos parantes, justamente la función que van a tener, ya lo vamos a ver en el otro corte, es sostener estas correas que van en sentido horizontal. ¿Por qué? Porque la luz que hay entre columnas y columnas es muy grande, es de 14 metros.
yo no podría poner un elemento horizontal de 14 metros porque se me pansea todo, ¿sí? Se me hace una banana esa correa. Entonces, debo colocar algún elemento intermedio, que en este caso son estos parantes, por eso no les llamamos columna. ¿Por qué? Porque estos pórticos tienen exactamente la misma sección que los pórticos anteriores. ¿Qué quiere decir? Que si yo saco estos parantes, ¿sí?, de la estructura sigue funcionando igual, no va a tener ninguna variación, simplemente que no van a estar los parantes, nada más. Los coloco como un medio auxiliar, digamos, de que puedan sostener todas las correas laterales para poder atornillar la chapa. Ya que los coloco, yo los puedo utilizar, si quiero, para que en este punto de apoyo puedan absorber esfuerzos verticales. Entonces, empieza a funcionar como una columna que me puede ayudar en la absorción de cargas en el pórtico. ¿Sí? Eso va a depender de cómo yo lo quiero dimensionar. Bueno, acá ustedes ven este mismo pórtico que veíamos recién, pero ya Profe, disculpe, no visto en el corte, sino visto de afuera, como si fuera una fachada. Fíjense. Perdón, sí, Lourdes. profe, yo preguntaba, ¿entonces los parantes son como columnas, pero más finas, o entendí mal? Claro, es como una columna. ¿Por qué le llamamos parante? Porque por ahí nosotros, para diferenciarlo justamente, ¿no? Para diferenciarlo en el sentido de saber que yo lo puedo utilizar o no como un elemento que absorba cargas verticales. O sea, que funcione como columna, o yo podría decir, che, mira, no me interesa, yo ¿por qué? A ver, por ejemplo, piensen en lo siguiente. Perdón, ahí vamos a hacer el... Vamos a hacer esto, miren. Imagínense que yo digo, che, a ver, estos parantes yo no considero que sean columnas, y considero que este pórtico frontal sea igual a estos otros, y simplemente lo voy a colocar ahora para poder poner la chapa. Pero el día de mañana, el cliente, por ejemplo, dice, che, mira, el negocio creció, nos vamos a expandir, entonces vamos a armar otro módulo más para acá, ¿sí? Y bueno, simplemente yo puedo desabulonar, sacar los bulones de estos parantes. Esta viga va a seguir funcionando, va a tener el mismo esquema estructural y la misma resistencia que esta viga que está acá, y yo lo muevo y creo un módulo más, ¿sí? Entonces, eso es lo que me permite la funcionalidad de esto, ¿sí? Ustedes tienen que ir pensando que estas estructuras son modulares, entonces existe la posibilidad de que se puedan llegar a ampliar. En este ejercicio práctico, particularmente, ya van a ver que los vamos a tomar como columnas que sí pueden absorber cargas verticales, ¿está bien? Pero en general ustedes pueden pensarlo de las dos formas. Eso es un diseño del proyectista, ¿sí? Eso lo deciden ustedes. Cada uno arma la estructura. Esto tienen que pensarlo de esta forma. Piensen en el caso real e hipotético. ¿Cómo surgió esta estructura? Imagínense que en este caso yo puedo llegar a ser el cliente y yo les tiro a ustedes la de, miren, yo necesito esto, ¿sí? Voy a poner una concesionaria de autos, yo necesito una estructura así, con estas características. Ingeniero, diséñeme, calcúleme, y quiero construir una estructura que me sirva para esta necesidad. Entonces, esa es la premisa de todo esto, ¿sí? El cliente expone lo que necesita y ustedes son los que diseñan. Entonces yo tengo que pensar en todas esas cosas. Soy yo, el proyectista, el que tengo que exigirle al propietario cuáles son las necesidades de él para yo poder diseñar. Che, ¿vas a querer ampliar? No, no vas a querer ampliar. ¿Cómo va a ser el desarrollo? Mira, el terreno, por ejemplo, ¿tiene posibilidades de ampliar? No, no tiene posibilidades de ampliar el terreno. Bueno, entonces, si el terreno no tiene posibilidades de ampliarse, no tendría sentido pensar en una futura ampliación si el terreno no lo permite. Pero si el terreno lo permite, che, ¿por qué no pensar en una futura ampliación? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los costos? ¿Qué me cambia? ¿Qué no me cambia? ¿Sí? A lo mejor en una estructura, hacer un pórtico que sea un poquito más reforzado o no, porque si bien es el lateral, no me cambia mucho, y sí sirve para que el cliente el día de mañana pueda desarrollarse distinto. Entonces, en eso tiene que pensar el proyectista. ¿Sí? Estamos hablando justamente, como decíamos recién, que ustedes van a ser futuros profesionales que desarrollan, digamos, un producto para venderle a un cliente, ¿sí? Bueno, acá ya estamos como un poquito desarrollados. Este es el primero para que ustedes empiecen a
al tener un poquito más de noción, digamos, de cómo se da, pero siempre es así. Así que ustedes estén siempre con las antenitas bien paradas y pensando que se pueden modificar cosas, que se pueden cambiar, ¿sí? Eso es lo más importante. Bueno, y ahí les mostramos también, este es el frente y el fondo, y también acá les mostramos los otros laterales, ¿sí? Este acá sería este otro que está acá al costado, que vimos recién, el de la izquierda y el de la derecha, ¿sí? Que son similares, nada más que en este caso, lo que antes eran parantes, ¿sí? Ahora son las columnas de la estructura, pero también tiene las correas horizontales que están puestas cada 1 metro y está forrado por chapa. Es como una caja, ¿sí? Que está forrada en sus 4 lados y en el techo con chapa y perfiles de correa, ¿está bien? Y tiene vigas y columnas, nada más, ¿sí? Bien sencilla la estructura, bien concreta, ¿sí? Bueno, acá hay una descripción, ustedes leanla tranquila después, yo le puse fotos, le puse, si bien no podemos hacer una visita muy interesante a la planta de acero, que el año pasado, no, el anterior la hicimos, y podemos ver todo este tipo de materiales en vivo. Acá un poquito le estamos dando una especie de vivo, digamos, para que ustedes vean cuáles son los tipos de materiales que se usan en las vigas, en las columnas, en las correas y demás, ¿sí? Cómo se los une, ¿sí? Se realiza con soldadura, los electrodos, tipos de chapa, ¿sí? Que van, por ejemplo, en el techo, cuáles son las formas de vincular la chapa, se utilizan estos tornillos que son autoperforantes y demás. Esto, la idea es justamente darles a ustedes un pantallazo general para que puedan ver y entender de qué se trata. Esta es la chapa lateral, por ejemplo, fíjense que la chapa del techo es sinusoidal, que se llama, que es como un arco de sinusoide, ¿sí? Una función sinusoidal, por eso se llama sinusoidal, porque responde a la función del seno, que ustedes conocen. Y en los laterales ponemos una chapa, por ejemplo, prepintada de color, pero que tiene formas de trapecio, ¿sí? Bueno, tienen distintas medidas, tienen distintas formas, colores y demás, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con el tema del análisis estructural general? Yo recién, en el dibujito, fíjense que dibujamos unos circulitos, ¿sí? Que identificaban las columnas, ¿está bien? Bueno, esos circulitos justamente indican que en ese punto hay una columna y que esa columna, en su base, en la base de la columna, se encuentra articulada en las dos direcciones, ¿está bien? Muchas veces vamos a dibujar también alguna columna de este tipo, ¿sí? Que en este caso son las columnas que actúan, como decíamos acá, como parantes, pero que no tienen la capacidad de tomar esfuerzos verticales. Estos parantes que teníamos acá, si nosotros dijéramos, che, no tiene capacidad de tomar esfuerzos verticales, y yo lo veo dibujado en esta planta así, sin estar pintado adentro, yo voy a saber que acá hay 3 parantes que para lo único que van a servir va a ser para poder colocarle las correas y absorber los esfuerzos laterales que puede haber del empuje del viento, nada más. No me van a servir a mí para, o no voy a considerar, que nos sirvan, pero no voy a considerar que absorben esfuerzos verticales, ¿sí? Esta es una convención, esto es un invento, no es nada que esté reglamentado ni nada, lo hacemos nosotros para poder trabajar, digamos, y poder interpretar y darle una forma, digamos, a todo el análisis estructural. La otra condición que se puede dar es justamente esta, ¿sí? Que, un cachito que vamos a ampliar acá, puede ser esta, en la que, ¿qué pasó acá? Que en vez de dibujar un círculo, dibujemos un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo que tiene en una dirección un empotramiento, o sea que en esta dirección, en la dirección donde el rectángulo tiene los lados más largos, la columna en esa dirección tiene capacidad de tomar un momento, ¿sí? O sea que es un apoyo, un vínculo de tercera especie. Y en la otra dirección, que es la más corta, la columna se encuentra biarticulada, o sea, articulada en esta dirección, de arriba hacia abajo, ¿está bien?
Entonces, esa es la otra condición. O biarticulada o articulada en una dirección y empotrada en la otra. ¿Bien? Y bueno, con esta convención nosotros vamos a analizar, básicamente, vamos a trabajar con tres, no nos vamos a meter con un montón de problemas, con la nieve, con otro tipo de acciones que son similares, sino vamos a trabajar con tres tipos de acciones. Vamos a ver acciones de peso propio sobre la estructura, que son las tres fundamentales, ¿sí? El 90% de las estructuras se definen con estos tres elementos. Tampoco vamos a incurrir tanto en lo que pueden llegar a ser las sobrecargas puntuales. Algún ejercicio vamos a hacer para que ustedes vean, por ejemplo, lo más característico es tener algún puente grúa o algún monorriel, alguna carga de peso, digamos, que hace falta levantar, porque estas estructuras hoy se utilizan para eso, digamos, para hacer galpones de todo tipo, entonces siempre hace falta mover materiales y demás, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con peso propio, que lo vamos a identificar como D, ¿sí? De acuerdo a donde estemos, si lo vamos a evaluar en kilos por metro lineales, o, perdón, esto está mal, kilos por metro, no existe metro lineal. Kilogramos por metro o kilogramos por metro cuadrado, si es carga distribuida o carga puntual, va a ser kilogramos también, ¿sí? Lo haremos acá, puede ser, vamos a poner acá, kilogramos, kilogramos por metro o kilogramos por metro cuadrado según sea el caso, ¿está bien? Y la sobrecarga reglamentaria, generalmente que es sobre la cubierta del techo, va a estar dada en kilogramos por metro cuadrado. La acción del viento, ¿sí? Nosotros no vamos a ponernos a analizar el reglamento del viento, que tiene su espesor, es un reglamento interesante, importante. No es motivo de este curso, ustedes lo pueden bajar de internet y lo pueden ver tranquilamente, yo se los voy a hacer mención cuál es y todo, pero no vamos a poner a detener a ver cómo se calcula, cómo llegamos a calcular la acción del viento, ¿sí? La acción del viento la vamos a detener, se las voy a dar yo directamente como un dato, igual que la sobrecarga, ¿sí? Porque tampoco nos vamos a poner a analizar el reglamento de sobrecarga, ¿sí? Porque si no nos vamos a pasar 2 clases o 3 clases analizando y viendo cómo se calcula la sobrecarga, cómo se calcula el viento. La idea no es esa, ¿sí? Ustedes, si lo quieren, aparte los reglamentos van cambiando continuamente. La idea es poder analizar una estructura y determinar la solicitación y poder verificar los elementos. Ese es el objetivo del curso. Entonces, esto van a ser datos que ustedes van a tener. Pero para que sepan, lo vamos a trabajar en kilogramos por metro cuadrado y kilogramos por metro cuadrado, ambas dos. Sobrecarga reglamentaria, acción del viento. Y a ver, nos vamos a alejar un poquito de, por ahí la norma, porque la norma nos habla de estas unidades, pero son las que manejamos siempre. Ustedes durante toda la carrera se han manejado con kilogramos y kilogrammetros y kilogramos-centímetros y estas unidades. Vamos a hacer el análisis de carga completo en esto y al final, el valor final, lo vamos a pasar a las unidades correspondientes, ya van a ver, y vamos a calcular en las unidades que son kilonewton y demás, newton, perdón, para poder ayornarnos, digamos, con las fórmulas del reglamento, porque el apunte del ingeniero Troya está hecho exactamente como pide la norma, ¿sí? En las unidades que están aprobadas dentro de la República Argentina. Pero lo vamos a hacer al final del pasaje, ¿sí? Porque trabajar en kilos es, incluso hoy, mucho más visible, ¿sí? Ustedes, si yo les digo, che, 1 newton, 2 newton, 100 newton, 1000 newton, no tienen ni idea de cuánto es. Nos cuesta pensar cuánto es. Pero si yo digo 100 kilos, listo, son 2 bolsas de cemento. Y si yo digo 1000 kilos, es 1 tonelada. Mira vos. Bueno, y si yo digo, no sé, 2000 kilos, y che, ¿qué se le viene a la cabeza? Y un bolsón de arena que tiene 1 metro cúbico y más o menos debe tener 1800, 2000 kilos, la arena debe pesar por ahí. O sea, tengo idea mental de qué es lo que es 1 kilogramo, ¿sí? Cuando dicen 1 kilo, ustedes piensan en 1 kilo de costilla, por ejemplo. Entonces, ya nos damos una idea de qué unidades estamos tratando. Entonces, ese es el por qué vamos a utilizar estas unidades, ¿está bien? Bueno, y acá ustedes van a ver que está perfectamente explicado, ¿sí? Esto es lo que les quería mostrar. Sí, vamos, Lourdes, ¿te escucho? Hay una pregunta en el chat que dice, físicamente, ¿cómo se ve el empotramiento y articulación en la columna de acero? Siempre preguntan lo mismo, ¿viste?
Vamos a Sí. seguir algunas fotos. Tenemos fotos ahí. O sea, ¿te acuerdas que vamos a tener que seleccionar? Y la verdad que sería muy interesante poder tomarnos una clase para explicar todo eso. Es cierto que ustedes siempre lo han visto en forma abstracta, siempre han visto un dibujito y dicen, che, ¿cómo es el empotramiento? Bueno, les vamos a subir algunas fotos y se las vamos a pasar. Yo las tenemos de varias obras. Fíjate que ¿Cómo creo se que quedaron materializa el empotramiento? en la V, pero están ocultas. De última podés ir seleccionando de ahí y dejamos. A ver si están. Parece que no abrí la web. Dame un segundito. Están, pero las tengo están ocultas para que vos veas después cuál. Bueno, si querés después, se las podemos poner a los chicos para que las vean a la foto. Subísela, abrirle para que las vean, pero porque en realidad. ¿Cómo? Ahora la habilito la visualización. Son las del año pasado, las que me pasaste el año pasado. Y todas esas. Habilitarlas para que las vean. Ahí van a ver un montón de fotos y van a ver, por ejemplo, una estructura metálica que estamos haciendo, ahora ya está un poco más avanzada, y hay, en esa estructura que estamos haciendo hay varias tipologías. Y bueno, a ver, ustedes pueden construir un empotramiento con una base simple, con un pilote, con dos pilotes, trabajando a tracción, con cualquier tipo de una base aislada, ¿sí? Un empotramiento puede ser una zapata corrida, no depende del tipo de fundación, depende de que el dimensionamiento de la fundación que yo vaya a hacer y los elementos que voy a tomar a calcular, puedan absorber y transmitir al suelo de fundación los momentos que voy a tener, porque un empotramiento se diseña justamente para transferir esfuerzos, giros, momentos. Entonces, no es que un empotramiento se materializa con un pilote, una articulación con una... No, puede haber pilotes que funcionen como transmisores de cargas puntuales, ¿sí? Que pueden ser tracción o compresión o alguna carga horizontal, o puede ser que solo transmitan cargas verticales y las cargas horizontales de la articulación las tome con vigas riostras en ambas direcciones, ¿sí? O puede ser que yo diseñe un pilote que me tome todo, las cargas verticales, las horizontales, que también me pueda tomar un momento. O puede ser que ese pilote solo no lo tome y yo necesite agregarle algún cabezal para transmitir esfuerzos y que el cabezal esté trabajando junto con el piso, con una viga riostra que agrego, con un tramo de viga. O puede ser que yo diga, mira, la verdad es que en el suelo, hicimos el estudio de suelo y hasta los 50 metros no se encontró nada. Hay todo limo, qué sé yo, colapsable, por decir alguna cosa. O loes que cuando se moja se colapsa. Entonces, no tiene sentido realizar una fundación profunda. Tengo que hacer una base. Bueno, la base tendrá las dimensiones, ¿sí? En función de cómo trabaja una base, digamos, para poder absorber los momentos que tengan en la estructura. Y muchas veces sucede que ustedes, por eso les digo que el proyecto de una estructura tiene que ver con todo un pensamiento completo. Yo no puedo diseñar una estructura y llegar al final y decir, mira, acá tengo que transmitir un momento de 200 tonelómetros, que es una barbaridad. Uy, no tengo suelo para transmitir ese momento y no tengo fundación que me lo resista. O resulta que el diseño de la fundación es más caro que la estructura que tenés que poner arriba, ¿sí? Vos no podés trabajar solo con eso. O sea, un diseño, un proyectista estructural maneja las dos cosas, ¿sí? Yo sé que voy a hacer una estructura liviana, yo sé que voy a hacer una estructura pesada. ¿Qué es lo que voy a poner? Tengo que empezar a balancear y empezar a tener en la cabeza las dos cosas, ¿sí? Posiblemente es ese tipo de suelo que tengo me diga, che, mira, a ver, no puedo trabajar con grandes cargas, y entonces tengo que hacer una estructura que las cargas que lleguen a la fundación sean más pequeñas. Entonces, no sé, plantearía a lo mejor, che, mira, en vez de que los pórticos estén cada 6 metros, y pongamos un pórtico cada 3, y dividamos a la mitad la carga que va a tener el pórtico cada 6. Entonces la fundación va a ser más pequeña, a lo mejor yo con una basecita resuelvo el tema, no tengo que irme a lo profundo, las columnas van a ser más chiquitas, las vigas van a ser más chiquitas, no sé. Yo tengo que empezar a jugar con todo eso, ¿sí? Entonces,
la pregunta está muy buena, pero la respuesta es muy amplia. No siempre va a ser un tipo de fundación la que transmita los momentos. Cualquier tipo de fundación puede transmitir momentos. Depende del suelo, depende de las condiciones que tengamos, depende de los elementos que tenga para, para, para realizar esa fundación. Imagínate que estás en el medio de un monte de algodón donde no podés llevar una máquina para cargar pilote. Y bueno, por más que vos digas, no, mirá, acá vamos a hacer un pilote excavado a máquina de esto, de aquello, de otro. Y si no podés llegar con las máquinas, o te sale una fortuna llevar las máquinas ahí, y bueno, vas a tener que resolver la fundación con, no sé, con base, con ligas, o sea, va a tener que ser la ingeniería. Entonces, es muy importante que ustedes piensen en eso, ¿sí? La materialización responde justamente a lo que ustedes quieran materializar y de la forma que lo quieran materializar. Todo tiene que ser un conjunto que trabaje bien. La placa de apoyo de la columna tiene que transmitir perfectamente, tomar de la columna los momentos y llevarlo hasta la fundación. Si eso no funciona bien, por más que vos diseñes y calcules la columna, todo con momento y todo, si la placa que hiciste en el apoyo no transmite los momentos, y vas a trabajar como una articulación. O sea, va a trabajar como puede trabajar, digamos, no como vos se te ocurre calcularla. Entonces vos podés haber hecho la mejor fundación, la mejor columna, y resulta que ahí en la unión, la placa de fundación que pusiste, la pusiste así nomás, no la soldaste bien, qué sé yo, y trabajas como una articulación. Y bueno, la estructura trabaja articulada y se defiende con lo que tiene, si no puede inventar un empotramiento. Entonces, es todo un conjunto el que hay que tener en cuenta para eso que vos me preguntabas. Bueno, miren, acá empieza lo que les decía recién. Perdón, no sé si se entendió de la respuesta. Más o menos, ¿se entendió lo que les quise comentar? No sé quién preguntó. Sí, profe, se entendió. ¿Entendió? Bueno, miren los fotitos que les va a subir el AV Lourdes después. Y ahí tienen muchos tipos de fundaciones y hay varias cositas que hemos visto. Hay vigas riostras, están armadas con armaduras, con cabezales, con hierro. Hay toda una serie de elementos ahí para ver, ¿sí? Entonces, mírenlo y después de la clase que viene, si tienen dudas, los podemos charlar, yo les puedo comentar, ¿sí? Esta es una obra real que estoy haciendo, ahora estoy terminando. Cada vez que vamos por la obra quieren avanzar y agregar más cosas, digamos, pero son dos galpones, una estructura metálica interesante. Bueno, acá empieza lo que yo les decía antes, ¿sí? Les hemos explicado punto por punto, de forma bien detallada, cómo funcionan cada uno de los elementos, ¿sí? Los elementos que vamos a analizar son estos que están acá, que son estos que les dijimos acá arriba, ¿sí? Fíjense, vamos a analizar las correas de techo, vamos a analizar las vigas de cada uno de los pórticos y vamos a analizar las columnas y también vamos a analizar, ¿sí?, los parantes, estos que están acá, y las correas de laterales. Todos esos elementos estructurales los vamos a analizar cómo funcionan, ¿sí? Entonces, acá, en esta partecita, empezamos a ver elemento por elemento. ¿Bien? Que yo le hicimos el esquemita, el dibujito, y bueno, acá está la correa de techo, acá está el apoyo en una viga, acá está el apoyo en otra viga, que serían las vigas por ejemplo, de la correa central, que está separada cada 6 metros, tiene una carga distribuida que se da por metro. Así le fuimos explicando elemento por elemento, ¿sí? Cada una de esas correas van a apoyar sobre una viga que tiene 14 metros, este es el apoyo de la viga, esta viga va a apoyar sobre una columna, ¿sí? En cada uno de los lugares donde esté la correa va a haber una carga puntual, entonces quiere decir que todas las reacciones que tengan estas correas que estamos acá arriba van a ser estas cargas puntuales sobre la viga principal, ¿sí? Lo mismo se va a dar en el lateral, nada más que va a tener muchos más apoyos. Y bueno, así vamos a poder analizar todo lo que son las acciones, por ejemplo, del techo, ¿sí? Y después pasamos a ver qué pasa con las acciones laterales, qué pasa cuando viene el viento, ¿sí? O sea, con el peso propio y la sobrecarga va a actuar exactamente de esta forma, porque son acciones similares en sentido vertical, ¿sí? Tanto D como LR trabajan de arriba hacia abajo en forma vertical. Pero las acciones horizontales, ¿sí? En este caso, fíjense que nosotros hemos
puesto la estructura, acá dibujé la planta muy chiquitita, ¿sí? Y acá está dibujado un corte esquemático de, por ejemplo, una parte central, para que ustedes vean. Vamos a ponerle una sola acción de viento. Fíjense, lo único que vamos a imaginar, para que no se arme tanto lío, ¿sí? Obviamente que el viento no va en una sola dirección, puede actuar en varias direcciones, pero vamos a comenzar con una dirección, para ver qué pasa y cómo reacciona nuestra estructura. Para no complicarla, ¿sí? Imaginamos que el viento viene de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, de toda esta cara izquierda va a presionar, va a haber toda una presión sobre ese lateral izquierdo, y sobre el lateral derecho va a haber una succión, como que lo chupa y lo tira, ¿sí? Succión. Entonces, ustedes ya pueden ver acá, fíjense, este pórtico que tenemos acá, estos pórticos que tenemos armados, que son todos articulados en la base y articulados en la cabeza de la columna, son inestables. Si yo lo empujo de esta forma a este pórtico se cae, automáticamente se gira y lo tengo acostado en el suelo hacia la derecha, ¿sí? Todos nos damos cuenta de eso porque decimos, che, acá le está faltando algún elemento dentro de la estructura que absorba esfuerzos horizontales. Bueno, acá es donde entonces empezamos a modificar un poquito la estructura. Acá está el análisis de las correas laterales, ¿sí? Que son estas que teníamos antes acá, para que ustedes lo vean, que trabajan igual que las de techo, nada más que están acostadas, ¿sí? Un cachito, vamos para acá arriba, acá. ¿Ven? Está hecho todo el análisis de cómo trabajan estas correas, que es lo mismo que vimos en el techo, ¿sí? La diferencia es que en vez de estar en forma horizontal, están en forma vertical, digamos, puestas sobre los laterales, tanto de frente como de los otros laterales. En los cuatro lados funcionan de la misma forma. Bueno, acá le hicimos la explicación para que ustedes lo vean, ¿sí? Acá están las de techo, ¿sí? Y acá están las correas de los laterales, ¿sí? Cuando analizamos esas correas laterales, fíjense que es importante ver esto, ¿sí? Mírenlo acá. ¿Sí? Sí, acá. Acá. Perdón. La acción del viento sobre este lateral, ¿sí? Acá. La acción del viento sobre este lateral, que empuja de este lado. Un segundo. Ahí. La acción del viento que empuja ahí y que tira de allá, ¿sí? Cuando ven que como que es esta flechita. Cuando empuja, ¿sí? Va a empujar sobre este elemento que está acá en forma completa, porque está toda la chapa, ¿sí? Entonces se va a apoyar sobre toda esa columna y la va a tratar de empujar, como decíamos recién. Acá. Bueno, ¿qué podríamos pensar? Si esto está articulado arriba y está articulado acá abajo, lo que podríamos pensar nosotros es, si hay una articulación ahí y otra articulación acá, podríamos pensar que esta columna se apoya una parte en la fundación y otra parte se apoya ahí arriba, ¿sí? Para que eso suceda, ¿sí? Para poder absorber todo este esfuerzo del viento, esta columna que tenemos acá, ¿sí? Tendría que tener apoyo acá abajo, que sí lo tiene porque tenemos las fundaciones, pero también tendría que tener un apoyo de arriba. Nosotros nos damos cuenta tranquilamente que en esta estructura, en la parte de ahí arriba, no hay ningún apoyo. Los únicos apoyos que tienen capacidad de tomar esfuerzos horizontales son estos que están acá abajo, ¿sí? Entonces,